Vamos a organizarnos. Ah, de este lado, ¿no? Ok. Bueno, primero que nada es un gusto. La verdad, cuando me invitaron, yo dije, ok, ¿a quién se le va a dar la plática? Ah, ok, sector salud, perfecto. ¿De qué es la plática? De violencia obstétrica. Ah, muy bien. ¿Desde dónde hay que abordarla? Desde lo que tú sabes. Voy a poner a investigar más, pero justo desde ahí les quiero hablar, ¿no? Desde una mirada feminista, una mirada de derechos humanos, una mirada desde otro sector. Sé que están acostumbrados a los temas médicos, a los temas de salud, y yo bien les decía ahorita la doctora, en el tema del aborto del parto y la forma en que brindan la atención, ustedes son quienes han acompañado a las mujeres. Pero lo quiero hacer dentro del marco de esta conmemoración y también un poco del por qué el 8M. No vengo a cambiar la opinión de nadie, solamente vengo a sembrar algunas dudas, algunas preguntas, una mirada diferente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es la violencia obstétrica? De entrada es una violencia que no se nombra porque San Luis Potosí es el número uno a nivel nacional en violencia obstétrica. Generalmente me van a decir, en el sector privado, en el sector público, sí es en el sector público. El sector público tiene 6 recomendaciones, tanto a nivel estatal como a nivel federal, sobre este tema de violencia. Y sin embargo, no se aplican protocolos y sin embargo, podría faltar que la normativa sea más estricta. Vamos a ver por qué. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué se busca generar en este espacio? Una reflexión, compartiendo un poco del análisis de la violencia obstétrica y también qué es una violencia institucional. Si bien no está en el Código Penal como violencia obstétrica, sí es una violencia institucional y también puede ser una violencia sexual, desde donde la podemos observar. Entonces, hay que nombrarla y ver hasta dónde nos alcanza. Y bueno, que estas reflexiones nos permitan generar en sus instituciones y en los espacios en donde laboran espacios seguros para las mujeres, porque al final de cuentas es lo que buscamos. El que yo vaya a los espacios y hable, aunque sea una hora o 15 minutos, para mí es, si yo puedo hacer que hay espacios seguros para más mujeres, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces me lo pido? ¿Seguimos? Ok, ¿por qué les puse esta diapositiva? Porque al final de cuentas a mí me invitaron, me dijeron que era en el marco del 8 de marzo, y el 8 de marzo muchos me dicen, ay, es que van a cerrar unas calles. Ok, sí, sí las cerramos, pero las cerramos porque conmemoramos justamente una fecha en la que algunas trabajadoras en una empresa, en una planta en donde hacían telas, al alzar la voz y exigir los derechos como trabajadoras, quienes eran dueños de ese lugar decidieron mejor encerrarlas porque eran más baratos y decidieron quemar el espacio. Y murieron más de 100 mujeres en ese lugar. Justo un 8 de marzo, hace casi más de 100 años, y entonces por eso es que el 8 de marzo a nivel internacional se conoce como el Día de las Mujeres. No se celebra, no se celebra. Muchos dicen, no regalen flores, mejor regalen espacios seguros para las personas, para las mujeres. Salimos a las calles, sí, es verdad. ¿Tú marchas, Clau? Sí, yo marcho. ¿Cuándo aprendiste a marchar? Hace 10 años aprendí a marchar. ¿Te daba pena? Sí, también me daba pena. ¿Por qué te daba pena? Porque yo decía, ¿qué van a pensar de mí, no? Para empezar, mi mamá, mi papá, mi familia, mis amigos, que yo salga a la calle a marchar. Yo no aprendí a marchar en San Luis Potosí, aprendí a marchar en la Ciudad de México, acompañada por otras profesoras y por las mamás y los papás, las mamás de los chicos de Ayotzinapa, los señores de Atenco, con machete en mano, en una lucha, con gente que me decía, yo marcho porque hubo muerte en mi casa, porque no se respetó mi territorio y porque a mí no me da miedo alzar la voz. Y entonces cuando yo escucho esas vivencias, para mí es como de, güey, tú eres abogada y te da miedo salir a la calle. Y sabes que tienes el derecho de protesta y el derecho de reunión y el derecho de asociarte y el derecho de alzar la voz. Y a ellos no les da miedo. Y entonces desde ahí mi mirada cambió. Y dije, yo voy a marchar y alzar la voz porque ya no está. Por las mujeres que fueron violadas en este tema en Atenco, por los jóvenes que desaparecieron en esos camiones de Ayotzinapa, y por todas las mujeres potosinas que han perdido la vida en feminicidios, y también porque yo acompaño mujeres que son víctimas de violencia sexual y violencia familiar.
y que al final de cuentas, en pleno 2024, después de más de 100 años de que se conmemora esta parte del Día Internacional de las Mujeres, sigue habiendo violencia, sigue habiendo situaciones en las que las mujeres somos discriminadas. Y entonces por eso marchamos. Pasamos a la siguiente. Es desde el 75 que se nombra oficialmente el Día de las Mujeres. Pasamos a la siguiente. Y justo les invito, ¿han escuchado de estos lentes, los lentes violeta? Es un término que se utiliza desde los feminismos. Veo algunas personas que usan lentes. ¿Qué sucede cuando se quitan esos lentes? Pues no vemos nada. Ok, así nos pasa a todos y a todas cuando no alcanzamos a ver que hay una diferencia histórica y hay una simetría de poder en todos los espacios de la vida diaria. Incluso el sector salud, sí, incluso el sector salud. ¿De qué manera? Estos lentes violeta se utilizan para poder ver la diferencia entre los hombres y las mujeres a nivel histórico. Si yo les pregunto, en la primaria, ¿cuántas mujeres se acuerdan que lucharon en la guerra de independencia? ¿Cuántas me pueden nombrar? José. Ok, y yo les digo que fue la misma cantidad de mujeres que de hombres, pero la historia la escribieron los hombres. Y entonces nos aprendemos todos los rostros de los vatos, perdón que les diga así, pero de Miguel Hidalgo, de Morelos, y se nos vienen imágenes a la mente. Pero las mujeres que estuvieron en esa lucha fueron borradas de la historia. Si les pregunto por cualquier otra situación, también es cierto. Sabemos de autores de cuentos, de poetas, pero hasta hace al menos 10 años también sabemos de algunas mujeres que también escriben poesía. Aquí, por ejemplo, en su espacio de trabajo, los puestos directivos desconozco, porque la verdad no sé la estructura, cuántas mujeres hay al frente. ¿Hay la misma cantidad que hombres? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La pregunta del millón, ¿ganan lo mismo? Sí, ok. Yo les puedo decir que en algunas estructuras, de pronto, si yo les digo cuántas presidentas de México conocen, me van a decir hasta la fecha ninguna, pero les digo, vamos a tener una, porque haber perdido de las dos se va a tener. Entonces, no hay manera, ¿no?, de que no haya una presidenta. Pero es casi 70 años después que las mujeres empezamos a votar. Sí. Y aquí en San Luis Potosí, gobernadoras, pues todavía no ha habido ninguna. Entonces, si alguien me dice los espacios son iguales, yo les puedo decir el espacio público, no. El espacio privado, tampoco. ¿Por qué? Porque se dividía entre espacio público y espacio privado. El espacio del sector salud es un espacio que público o privado, o de los dos. De los dos, así es. ¿Por qué? Porque a ustedes como médicos, como enfermeras, les toca atender la parte quizá pública, ¿no?, de la enfermedad. Sin embargo, cuando se van de aquí y tienen que seguir con tratamiento en casa y tienen que seguir con situaciones de atención en casa, ya se vuelve algo privado y se vuelve algo que se puede complicar si no se atiende. Entonces tenemos las dos cosas. Pasamos a la siguiente. Todos estos son los derechos de las mujeres. Oye, Clau, ¿y los hombres tienen los mismos derechos? Pero ¿por qué las de las mujeres los tenemos que nombrar en diferentes normativas? Ah, porque al final de cuentas, es lo que les digo de la ley histórica, si ustedes piensan en su abuelo o en su abuela, no tenían la misma calidad de vida o no podían hacer lo mismo en su día a día, ¿no? Mientras el abuelo podía ir para allá y para acá, la abuela a lo mejor tenía que pedir permiso. A lo mejor el abuelo terminó de estudiar, pero la abuela batalló para eso. Ajá. Y no nos vayamos tan lejos, algunos de nuestras mamás o papás también vivieron esa realidad. Pasamos a la siguiente. Estas son las obligaciones del Estado. Las obligaciones del Estado las tenemos sí en la Constitución, pero en el artículo primero tenemos algo bien padre que dice justamente algo que se llama pro persona, interés superior de los niños y las niñas, y esta otra parte de los derechos humanos para todas las personas que habiten y transiten en el territorio nacional. Clau, ¿qué es el principio pro persona? No me gusta traer este tema. Lo siento muy... Ok, pero es que creo que no se escucha. Sí, ok. Bueno, está bien. La próxima me traigo algo para colgarme la cara.
Propersona es muy sencillo. De ahí de sus lugares les voy a invitar a hacer un ejercicio que me gusta mucho porque, primero, veo quiénes están atentos y segundo, nos ayuda a entender un poco el derecho. Vamos a levantar nuestras manos, los dos. ¿Listo? Y vamos a hacer una esfera a nuestro alrededor sin pegarle al compañero. Así pegarle. La van a imaginar del color que ustedes quieran. Es una esfera grande. Tienen que estar ustedes en medio. ¿Vale? Esa esfera, tanto para adelante, yo les digo que es la esfera jurídica. ¿Qué es eso? Su esfera jurídica es como todo este globo que está alrededor de ustedes. Es el aula. Sí, pero no, es esfera jurídica. Todos los derechos están adentro de ahí. Y todos esos derechos nos sirven para que los demás respeten desde mi propio espacio hasta todos los derechos que dice la Constitución. Algunos de ustedes hicieron su esfera jurídica y le pegaron a la esfera jurídica de otra persona. Entonces, eso pasa en la vida. ¿Por qué? Porque pondieron los derechos por encima de los derechos de la otra persona. Y a veces las esferas jurídicas, en algunas situaciones, puede ser que sean más débiles o que la otra persona no sea consciente de que tiene esa esfera jurídica, tiene esos derechos. Aquí vemos que hay nombreciendo una Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de para, que es justamente en Latinoamérica, y también tenemos la CEDAW, que son dos normas que por de cajón, si ustedes son de quienes quieren saber sobre todos los derechos de las mujeres, tienen que leerlas, al menos para saber de qué van, de qué tratan, y de qué manera no están vulnerando a los derechos. ¿Por qué? Porque en la ley de Amparo se fundamenta la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y en esa norma es en donde tenemos la definición de violencia obstétrica. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué pongo así? Derechos humanos, parte de esos derechos que vimos al principio es el derecho a vivir una vida libre de violencia. El que tú puedas llevar tu tu embarazo, posteriormente tu parto y luego tu puerperio, y también que tengas esa atención para tu niño o tu niña, tiene que ver con que vivas libre de violencia y tendría que ser en todos los sentidos. Ahorita vamos a ver algunas prácticas y lo que les voy a contar son casos de la vida real, son situaciones reales de compañeras que han vivido la violencia estática y que al final del día no sabían ni siquiera cómo nombrarla porque era algo que salía del contexto, nadie antes lo había hecho. La discriminación hacia las mujeres es uno de los principales violaciones a los derechos humanos. El que alguien me haga sentir menos a mí, el que alguien tenga alguien dice, nadie puede hacerte sentir mal. Oye, si me está diciendo todos mis defectos, me está señalando, me está aplicando la ley del hielo, me está maltratando, pues igual me puede hacer sentir mal al final del final, ¿no? Y es una discriminación y es un trato diferente por ser mujer, porque a las demás personas no se les da. ¿Será? Vamos a irlo viendo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? En alguna conferencia que le preguntó a una de mis maestros, ¿cómo siento o cómo sé que me están vulnerando? A ver, ¿te sientes cómoda con el trato que te están dando? No. Entonces ahí hay algo, hay un foco rojo y hay que ver si es por ti, por la situación en la que estás o por lo que estás haciendo. ¿Vale? Y entonces desde ahí podemos conocerla. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Por qué no tenemos violencia? Porque la normalizamos desde pequeños y desde pequeñas y no sabemos cómo es no vivir. Y entonces es lo que pasa a veces en casa, ¿no? O sea, si hay un grito o si mi papá, a mí, por ejemplo, se me hacía normal que si me portaba mal mi papá llegara con el cinturón y a lo mejor me marcara el cinturón en la espalda. Actualmente eso se llama violencia familiar y tendría que haber una disciplina sin golpes. Sí, pero en los tiempos de nuestros papás no había eso, no había eso, ni siquiera se tenían los derechos de los niños, ¿no? Y entonces, ¿son épocas diferentes? Sí. ¿En qué se basa? En lo que les dije al principio. ¿Se acuerdan de su esfera jurídica? Pues todas las personas la tienen, las mujeres, los niños, las personas adultas. Entonces hay que ver qué es lo mejor para esa persona, que las decisiones que están alrededor siempre cumplan el interés superior
en este caso de los niños o de las niñas, o el principio pro persona en favor de las mujeres. Oye, Claudia, ¿eso sí se dice así? Sí, yo siempre a quienes acompaño les digo, cuando vayan ante una autoridad, díganle, por el principio pro persona, usted tiene que tomar decisiones a mi favor respetando mis derechos humanos. Y entonces, ¿qué dice la autoridad? Ay, no voy a poner una queja, voy a hacerlo rápido. Ok, sí, eso pasa. Eso pasa porque sí es parte del discurso y sí es parte de lo que tiene por obligación. ¿Qué es violencia contra las mujeres? Cualquier acción o omisión. Ojo, acción u omisión. Cosas que tú por ley, dentro de tu institución, tienes que hacer y dejas de hacer, también es parte de esa violencia, basada en el género que cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte en el ámbito privado y público. ¿Quién dijo eso? Eso está justamente en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre. ¿En qué artículo? En el artículo 5 de acuerdo a la Ley General, en el tercero, fracción 20, en la Ley del Estado. En la de arriba es la general y donde va a el. Pasamos a la siguiente. Todas estas violencias las enfrentan las mujeres. Es que sabes que Clau son muy exageradas. No, espera. Las cifras están ahí. Las violencias están también analizadas, hay indicadores y justamente son las diferentes violencias que se ven. Oye, no pusiste ahí la obstétrica. Ahí voy. Justo ahí va la reflexión. Si se fijan, cada una de estas violencias en el hogar, los abusos sexuales, la trata de personas, la mutilación, tienen que ver con los cuerpos, tienen que ver con las situaciones que van viviendo. Pasamos a la siguiente. Estas son todas las violencias que están contenidas en lo que es la ley de acceso. ¿Son muchísimas? Sí. De este lado están los tipos de violencia y de este lado algunos de los ámbitos en los que se viven. ¿Por qué? Porque en el espacio escolar yo puedo vivir a lo mejor violencia psicológica, física y sexual. Y en el espacio familiar también puedo vivir esas violencias. En el noviazgo también puedo vivir ese tipo de violencias. En el espacio laboral puedo vivir a lo mejor una violencia sexual que es el acoso y el hostigamiento. La violencia sexual tiene 5 tipos. Es acoso, hostigamiento, abuso, violación y bueno, la última puede a veces terminar también en amor. Entonces, aquí están todos y está justo la violencia obstétrica. Clau, ya te tardaste mucho tiempo hablando de las violencias, de los lentes violetas, de las marchas, de los derechos humanos, pues que tenía que hablar desde eso para entender cuál es la mirada de la violencia obstétrica y desde dónde estamos. Pasamos a la siguiente. La violencia obstétrica es una de las principales agresiones que viven las mujeres de las comunidades originarias y cuando sucede algo así, las mujeres prefieren callar. Esto es una frase que justamente la dijo Perla López Bautista, que es el premio que se le dio a la mujer de, bueno, el premio Heréndira, es un premio nacional y justo lo acaba de pronunciar el día 9 de marzo del 24. O sea, no es algo lejano, sino que es algo muy actual, es algo de este año y es algo que se da mucho. Pasamos a la siguiente. Se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada físico psicológicamente. ¿Qué sucede? Ahí dijo humillada. Oye, pero el sector salud, los médicos no humillan a las mujeres. Sí, sí lo han hecho. Algunas de las compañeras que les digo me han narrado, una mujer de 60 años tuvo 5 hijos. Cuando yo le compartí que iba a venir esta plática, le compartí la presentación y yo no esperaba su reacción, ¿no? Me regresó un audio y me dijo, es muy fuerte lo que está ahí. Yo hace 30 años no lo sabía. Yo viví violencia obstétrica en cada uno de mis embarazos, casi 5 embarazos. Dice, una vez yo estaba recostada en mi tercer embarazo y los doctores siempre piensan, con las enfermeras siempre piensan que nosotras no escuchamos y se expresan sobre nuestro cuerpo de manera despectiva en algunas ocasiones. Yo quisiera
hacer un paréntesis. Yo no les juzgo como sector salud, porque como abogada que acompaña casos de violencia, al contrario, reconozco la labor de las compañeras y de los compañeros que son empáticos con las mujeres, que documentan cada una de esas situaciones cuando llegan con violencia y que les dan un trato digno. También sé que viven ustedes horarios diferentes y diversos, que también traen su propia historia de vida y que lo que voy a compartir acá, pero no lo tomen de manera personal, pero es la realidad. Y también tenemos que lograr. Pasamos a la siguiente, ahí está. Se dan los momentos de embarazo, parto, posparto y la atención del recién nacido. Puede ser de forma físico-verbal o de forma psicológica. Ay, señora, ya se volvió embarazada. Pues, ¿cuántos tiene? 5. Que no tiene planificación familiar. No, no, no. Muy mal usted. Una amiga se acaba de embarazar, tiene 35. Dice que todas las doctoras, tanto ginecólogas como quienes la han atendido, es que ya tienes 35, ya es de alto riesgo. Si tu bebé se da, ya va a ser un milagro. Imagínense cómo se siente esa mujer al recibir ese tipo de comentarios. Claro, pero es cierto, es una irresponsabilidad que ya se haya embarazado a los 35. Bueno, tú no conoces su historia. Tú no sabes qué complicaciones tuvo para embarazarse antes. Tú no la mantienes. Tú solamente le vas a dar el seguimiento. No tienes que opinar de esa manera que ella va a hacer tener miedo o que se va a sentir humillada. ¿Sale? De forma física, es que tienen que practicar. Una de mis compañeras que impulsa actualmente mucho el proyecto Mariposa, el proyecto de Código Mariposa, levanten la mano quien lo ha escuchado. Ok, una persona dentro del aula, dos. El proyecto de Código Mariposa tiene que ver con los niños, las nenas que no nacen, las mamás que van a dar a luz y que de pronto mueren. Y entonces ella me dice, a mí donde me atendieron me dejaron en el mismo espacio, ¿no?, que las otras mamás que sí tuvieron a sus hijos, que sí nacieron. Y entonces, como las enfermeras volan turnos, de pronto llegaban conmigo y le preguntaban, ¿y tu bebé? Y ella, pues, se agarraba a llorar, ¿no? Y les tenía que explicar una y otra vez que había fallecido. Y me dice, y no solo eso, sino que también viví violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque cuando ella le informan que su bebé murió en su vientre, había alrededor muchos estudiantes que le estaban dediando, le estaban tomando el tacto constantemente. ¿Cuántos? Ella me dice que 10, hasta que se hartó, les gritó y les dijo que si ya le habían dicho que su bebé no tenía vida, ya no tenían por qué estar buscando palpar. ¿Dónde la palpan? En la vagina. Solo son 2 dedos, clavo. Eso se llama violación. Pero ese es el sector salud. No tenía un sentido ya. Sentido didáctico, ¿no? Eso se llama violación. Aunque sean 2 dedos, sí, violación equiparada. De 8 a 16 años de prisión. Pero estamos en el sector médico y ¿qué te justifica que puedas tocar a una madre que le acabas de decir que su bebito está muerto y que está en un duelo y que tú quieres aprender? Eso es violencia sexual. ¿Vale? ¿Violación de derechos humanos? Sí. ¿Te pueden quitar la licencia si te autorizaste? También. Nadie le dio seguimiento. No. Su dolor era tanto que ella prefirió simplemente llévenme a mi casa, ¿no? O sea, regrésenme a mi bebé. ¿Por qué? Porque lo que ella me narra es que muchos de esos bebitos y bebitas, ustedes sabían más de eso, pero se van al centro sanitario del centro de salud, no los entregan. ¿Por qué? Porque viven solo 3 meses, 2 meses, y entonces dicen, no pasa nada. Y sin embargo pasa mucho, porque al final de cuentas hay toda una emoción y hay todo un duelo que no se ve, ¿vale? Y es parte de la violencia obstétrica también. Es considerada una violación de los derechos humanos la violencia obstétrica, que se realiza generalmente por parte del personal de salud, como les decía, basada en acciones o omisiones,
que causan daño a las mujeres durante el embarazo, el trabajo del parto, el alumbramiento y la atención al recién nacido. Algo que me impactó cuando estaba en esta ponencia fue como esta parte de, no inventes, las mujeres somos quienes damos a luz, las que parimos, y cuando nace un bebé o una bebé, en lugar de decirle bienvenido a este mundo, bienvenido a este plano, aquí está bien chido, lo primero que hacemos es violentarlos. Te alejo de tu mamá. Si estuviste 9 meses con ella y ahorita no te hacer. O a lo mejor la forma, ¿no? Unas compañeras de comunidad indígena nos narraban con mucho dolor que una de ellas perdió a su bebé porque se les cayó al momento de darles la atención. Entonces, imagínense que te digan, no, pues es que se cayó, no se nació comida, pero se nos cayó. Es parte de la violencia obstétrica. ¿Cuánta responsabilidad se tiene en el sector salud? Un montón. La verdad, pues soy abogada porque esta parte que leo aquí, los casos que leo me parecen sinceramente muy dolorosos, muy complicados también y con mucha responsabilidad. Bueno, esta parte de las frases son frases que me han dicho que a lo mejor se oye dentro de los mitos y leyendas de los hospitales, pero que son ciertas, ¿no? ¿Cuántas mujeres me lo han dicho? Al menos unas 10. Esta parte de, así gritaba cuando le hicieron el bebé, usted abrió las piernas, se oye muy despectivo, quizá ustedes nunca lo han hecho en la práctica, pero generalmente se da mucho, como decía la compañera al principio, en las comunidades, porque se piensa de una manera muy, ¿qué les diré?, poco empática, que no tienen el mismo valor, ¿no? Y entonces van a las comunidades, llegan los médicos y tratan de manera despectiva los saberes de las mujeres, incluso de las parteras. Y entonces también tratan de manera despectiva cuando están atendiendo. Y hay un maltrato y también hay una atención autorizada. ¿Por qué? Porque a muchas de estas mujeres también les aplican tratamientos sin su consentimiento. Oye, pues es que ya tenía 6 hijos y se vuelve a embarazar, se va a morir. Sí, pero puedes darle la plática previa a que la cedes, previo a que la pases al espacio de parto y decirle, señora, están estas posibilidades. Usted por su edad, por su historia de vida, necesitamos hacerle esta intervención. ¿Por qué? No es lo mismo que despierten y les digan, bueno, ya le quitamos ¿cómo se llama? Ay, me fue la palabra, disculpe. ¿Vale? Todo su útero y ya no va a poder tener hijos. A que tú le digas desde antes, señora, vamos a tener que desprender su útero. ¿Por qué? Porque es una parte que se tiene que hacer en el procedimiento y que es mejor hacerlo una vez que vamos a abrirla a posteriormente. Ya la señora decidirá. Claro, pero es que como doctores tenemos la obligación. De acá, de este lado, como abogada, algunas veces han llegado personas que mandaran los hechos más espeluznantes y les digo, ya tenemos que ir a poner la denuncia. Y me dicen, no quiero, va, vamos a terapia, a tu ritmo, si algún día quieres poner la denuncia, acá está, pero no te voy a obligar, porque al final de cuentas la única que carga con esa historia es la persona. Y si ustedes le quitan el útero sin avisarle, es mutilarlas. Entonces también tienen ahí una situación de vulneración de derechos y de violencia obstétrica. Este tipo de conductas son normalizadas, sí. Muchas mujeres prefieren guardar silencio, sí. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque durante generaciones muchas mujeres sufrieron violencias en sus partos, pero los callaron. Esto es cierto. Si ustedes ven algunas películas, y ya también lo saben, ¿no? Médicos como enfermeras, las mujeres parían de pie, porque por fuerza de gravedad, pues el bebé tiene que salir, ¿cierto? Sin embargo, pues eso era muy incómodo para los doctores. Entonces hay que acostarlas para que sea cómodo para el doctor. ¿Quién está pariendo? La señora. ¿Quién está con el trabajo? La señora. Tengo una amiga que llevó su embarazo
a la par con el sistema de salud porque necesitaba el tema del permiso en el espacio en el que laboraba, pero también con una partera. Y las parteras la apoyaron de una manera muy amorosa y la verdad fue muy bonito acompañar ese proceso. Y literalmente ella parió a su hijo, ella sola. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria, porque el cuerpo reconoce. Que somos miedosas también decir. ¿Ah? Yo no me atrevería. Ella se atrevió porque no llegó la partera en ese momento. Y entonces ella estaba parada y sacó a su criatura. Y ya después llegó la partera y cortó el cordón umbilical y los demás, qué responsabilidad. Y vieran qué sana es esa chiquitilla. Claro, entonces tú me estás diciendo muchas cosas, yo les estoy diciendo lo que en el mundo se vive. Te estoy diciendo donde hay violencia y donde también hay una forma amorosa de recibir a los niños y a las niñas sin que haya violencia usted. ¿Sale? Quizá nadie se atreva a hacer eso, está bien. Quizá una irresponsabilidad puede ser, pero me parece más irresponsable esto que les estoy colocando acá. Pasamos a la siguiente. Estas son algunas de las cifras que existen de acuerdo al ENDIRE del 2016. Hago de eso hace 8 años, sí, pero ahorita les voy a actualizar los datos. 11.2% sufrió gritos y regaños. Señora, pero ¿por qué nunca vino a que le lleváramos el acompañamiento? Pues porque no sabía que estaba embarazada. Sí, en pleno 2024 hay mujeres que están embarazadas y no se sabe que están embarazadas. ¿Por qué? Porque pues las menstruaciones generalmente son cada mes, ¿no? Con todas las hormonas y con todo lo que pasa. A veces pasan 6 meses y no arreglamos. Y entonces no se dan cuenta que están embarazadas. Pero ¿qué responsabilidad puede ser? Pero tiene que ver con la desconexión con nuestro propio cuerpo y no saben la historia de esa persona que se animó a llegar y que entonces le metió una regañiza. Entonces, ahí ojo con eso. 10% dijo que el personal se tardó mucho en atenderla, 9% que fue ignorada cuando preguntaban sobre su bebé, otras obligadas a permanecer en posiciones incómodas, ofensas y humillaciones, se negó a anestesiarla. ¿Cuántas mujeres no se han lastimado con la epidural que les ponen? O a otras no les preguntan cuánta anestesia o a qué son alérgicas. También es parte de la situación. Pasamos a la siguiente. En el 16 también hubo estos resultados. En el 9.2 no fueron preguntadas o consultadas sobre el dispositivo. Señora, le pusimos el dispositivo y le inyectamos, porque ya no puede embarazarse. Avísenles, no está mal que lo hagan, si ustedes ven que es lo mejor está bien, pero que ellas les digan que sí. Y si les dicen que no, que también les firmen este documento en donde ustedes les informaron ese espacio. Obligadas a firmar papeles en su consentimiento y tuvieran cesáreas si no les informaron la situación. Adelante. Ok, ya. En el 21, en el estado de San Luis Potosí, ok, aquí hay un 38.9 de violencia obstétrica y la violencia sí, se sigue presentando, sobre todo en casos de cesárea. Hubo un tiempo, bueno, desconozco, ustedes saben más de eso, donde las cesáreas eran de cajón, porque era como lo más fácil, por cesárea y listo. Actualmente sé que ya no es así, que ya se piensa más en las mujeres y por eso les hice lo de la esfera jurídica y el interés superior y el principio pro persona. Para sus tratamientos y seguimientos a las mujeres también tendría que ver cuál es la mejor forma para que ellas puedan parir. Ok, chequen esta frase, me gustó mucho, estaba buscándolo. La protección del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud se expresa en un trato en ocasiones deshumanizado y un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de la autonomía y capacidad de decidir libremente sobre los cuerpos y las sexualidades, impactando de manera negativa en la calidad de vida de las mujeres. Como sector salud pueden hacer lo que ustedes decidan, pero infórmenle a las mujeres porque al final de cuentas solamente ellas son dueñas de su cuerpo y de sus decisiones. Si ustedes consideran que saben más y que esa señora a lo mejor no va a recibir otro parto, díganselo de esa manera. Y si aún así ella se niega con la información que ustedes les den,
también siento que es responsabilidad de ella y les va a firmar a ustedes que ustedes le informaron para no tener ninguna situación de responsabilidad también. ¿Por qué? Porque es más fácil que ustedes tengan responsabilidades por actuar sobre el cuerpo de alguien sin su consentimiento que al no hacerlo cuando ellas no les dan permiso. Pasamos a la siguiente. En San Luis Potosí, según algunas cifras expuestas, eh, es bueno, hay diferentes colectivos que dan acompañamiento y que hablan de que es uno de los principales con violencia. Aquí están las diferentes violencias, es una violencia institucional. Pasamos a la siguiente. Nos vamos a ir más rápido en esta parte porque es el marco normativo. Esta parte del ser libre de violencia no es un invento de las feministas potosinas, está en la Agenda 2030 y habla de eliminar la violencia contra y la discriminación contra niñas y las mujeres. Y eso incluye la violencia obstétrica, esto es parte del marco normativo. En los códigos penales de Chiapas, Veracruz y Guerrero se encuentra la violencia obstétrica como tal y hay una cesación del personal de salud de 3 a 6 años. San Luis Potosí hay una iniciativa en el 2019 y ahorita se está impulsando dentro del Congreso. ¿Ustedes la conocen? Sí, nosotros la estamos impulsando. ¿Por qué? Porque a veces cuando no hay una sanción como tal, pues estamos acostumbrados a que a veces nos da miedo, más miedo, ¿no? O sea, decir, tengo que poner atención porque si no me van a castigar. ¿Está mal eso? Sí. ¿Funcionamos así? Lamentablemente también. Aquí está todo el código normativo que tiene que ver con la igualdad de hombres y mujeres, pero en realidad la que nos importa, bueno, a mí les puse, la presentación se queda con ustedes, si a alguno le interesa leer un poquito más. Si se fijan, lo que contempla la violencia son estos puntos de abajo. Omitir la atención oportuna y eficaces en las emergencias, obstaculizar el apego precoz del niño a la niña a la madre sin justificación médica, alterar el proceso natural del parto bajo un riesgo o uso de técnicas que no hayan sido aprobadas o con consentimiento y practicar una cesárea existiendo otras situaciones en las que se puede dar el parto. Esa es la violencia, eso está en el Código Penal de Chiapas y no es nuevo, es del 2014, hace 10 años. Esta está en el Código de Veracruz y viene lo mismo, que no se brinde una atención oportuna y eficaz, que se altere el proceso natural y que al haber condiciones para un proceso natural se altere para una cesárea. ¿Por qué para una cesárea? Muchas veces me han dicho, yo no sé, ustedes díganme, por el tema de los costos, por el tema de la facilidad y por el tema del tiempo. Yo no me voy a esperar 9 horas a que haga su labor del parto, mejor la meto y a 20 minutos ya saqué. Aguanten, eso es violencia. Veracruz también es que se acosa o presione psicológicamente a las mujeres, que sin causa justificada se obstaculice el apego del niño y que existan los medios necesarios. Se fijan, se repiten algunas cosas, otras están más extensas en algunos códigos que en otros. Y en el último de Guerrero solamente habla de una acción o omisión en cuanto a llevar a cabo el parto de manera gratuita. ¿Qué pasa? Hay una norma mexicana, ustedes pueden conocer, que habla de la atención durante el parto, embarazo, parto y puerperio, y la atención de una persona recién nacida, que es la norma 07 del 2016. No sé si algunos de ustedes la conocen, y que justamente habla de estos puntos que se hablan en el Código Penal, pero al inverso. ¿Cuál es el ABC que yo tengo que hacer para prevenir y evitar la violencia obstétrica? ¿Sale? Y en la parte de arriba, justamente hay un programa de igualdad que busca prevenir los embarazos de alto riesgo, prevenir las complicaciones y atender de manera oportuna y eficaz. Estas son las recomendaciones que les decía. Hubo 19 quejas por violencia obstétrica en el 16. Hubo recomendaciones tanto de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional. ¿Qué es esto? Las comisiones de derechos humanos lo que hacen son recomendaciones, es decir, piden informes justificados y se da un seguimiento. ¿Qué más se puede hacer? Lo que yo les decía, en el ejemplo de las personas que estaban palpando que había violación, ¿se pueden iniciar procesos penales? Sí. En la parte de la negligencia o violencia psicológica, ¿se pueden iniciar procesos de Contraloría? También. Pueden perder el tema de las licencias. Es complicado demostrarlo, eso es cierto, por eso yo siempre les digo, documenten lo que hacen. No pasa nada, se puede hacer, pero documenten y justifiquen.
y justifiquen también en esta parte de, por principio pro persona, esta es la mejor acción para la vida tanto de la señora como del niño, ¿no? Y por eso estoy justificando mis acciones. Si ustedes justifican eso, no habría ninguna situación de violencia. Esta es la recomendación de la Nacional, que es la 31 del 2017, y se recomienda justamente todos los puntos: atender oportunamente, informar oportunamente y no cambiar los procedimientos solo por comodidad del médico o del sector salud. Pasamos a la siguiente. Otras acciones, vamos rapidez. Ok, ampliar y fortalecer las bases institucionales, prestación de servicios integrales, acceso a la justicia. Aquí tenemos como esta parte de la violencia institucional. Ustedes como institución tendrían que también evitarla. Aquí se explica de manera detallada la violencia psicológica. Pasamos a la siguiente: la violencia física, la violencia sexual, la violencia obstétrica. De acuerdo a nuestra legislación, es justamente todo abuso, acción u omisión intencional, negligente y dolosa que lleve a cabo el personal de salud de manera directa o indirecta, que dañe, denigre, discrimine en un trato deshumanizado a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, y que tengan como consecuencia la pérdida de la autonomía, de la capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad. Entonces, eso es lo que dice la ley en San Luis Potosí, que es la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y que aún no está en el Código Penal. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Estos son algunos tips para poder prevenir esta violencia desde la parte institucional: generar consejerías de planificación familiar, redactarios en los hospitales, la parte de supervisión. La violencia obstétrica en México, ¿cómo se castiga? Ya se los comenté. Hay una suspensión de 3 a 6 años de las licencias médicas. En el tema penal, en el tema de la ley de acceso, podría haber alguna situación de suspensión del espacio. Pasamos a la siguiente. Estas son las formas en que pueden detectar la violencia obstétrica a quienes atienden. Aquí también más de la mitad de ustedes son mujeres, entonces también no son ajenas a poder vivir la violencia obstétrica, poder conocer a alguien que la viva. Entonces esas son las formas de reconocer, que no se les obligue a estar inmovilizadas, que tengan la posibilidad de cargar a sus bebés, que no sean discriminadas, que no haya un retraso en la atención y que les permitan evitar durante el parto. A lo mejor eso es molesto, sí, pero al final de cuentas, ayer platicaba con un compañero, él tiene un rancho y tiene vacas en el rancho, y él se encarga de traer a los becerritos. Y entonces él me decía, ¿no? Y ya me dio mucha ternura, me casi lloro porque me dice, es que yo tengo que estar bien atento cuando van a nacer los becerritos, porque las vacas primerizas son muy miedosas. Y entonces, si no estamos atentos, ellas no se dejan ayudar, ellas quieren hacerlo solas y están asustadas. Y eso puede implicar que el becerrito se muera o que la vaca también se pierda. Y entonces cuando él me decía eso, dije, no es posible que se piense más en los animalitos con esa empatía que en las mujeres, ¿no? Y justamente me llamó la atención esa parte de las vacas primerizas están asustadas, ¿no? Entonces, las mujeres también cuando van a parir por primera vez, pues al final de cuentas están asustadas. Nadie les ha dicho hacer todo por primera vez nos causa miedo. Y entonces, si tenemos esta empatía, podemos evitar violentar a los demás, ¿no? Podemos comprender por qué está gritando, aunque despierte a todos el piso. Y podemos decirle de otra manera, señora, mira, aquí estoy, puede hacer esto, ¿no? Podemos buscar ahí diferentes cosas. Pasamos a la siguiente. Aquí hay algunos principios que tienen que ver con el tema de respeto a los derechos humanos, respeto a la dignidad de las mujeres, no discriminación, enfoque, no revictimizar a las mujeres con esto que les decía del código mariposa. Si ustedes saben que ya perdieron a su bebito, pues no preguntar por él o hacerlo de una manera muy consciente, y si la voy a escuchar también para este acompañamiento. El tema de perspectiva de género es colocarnos estos lentes violeta que les decía al principio y poder ser más empáticos, no únicamente desde un marco normativo, sino porque también a mí me puede atravesar y también ha atravesado otras historias. Pasamos a la siguiente. Aquí hay una ruta de atención
que en San Luis se puede dar, y es, si hay una violencia obstétrica, se reconoce por parte del sector salud, se puede acudir ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué no a la Fiscalía? Porque a la Fiscalía solo pueden acudir en los espacios, en los estados en los que está en el Código Penal. Ya les decía, Chiapas, Guerrero, Veracruz, ahí sí pueden ir a la Fiscalía y sí pueden llegar a un proceso penal. Aquí en San Luis todavía no. ¿Sale? Estamos en el siguiente. Los retos institucionales, pues justamente sería que se penalice, o más bien tener en cuenta que todos los centros de salud pueden evitar la violencia obstétrica, primero nombrándola, segundo reconociéndola e informando sobre ella, ¿no? El reto es prevenirla en todos los aspectos. Sí, pasamos a la siguiente. ¿Cómo la podemos hacer? Transversalizando la perspectiva de género. Estos puntos son como algunas cosas de criterios y rectores institucionales que pueden ayudarles a prevenirla. Aquí está la perspectiva de género en la administración, le puse pública, pero en realidad es en general también en los espacios privados. Y la última, ok, aquí en esta parte, ya voy cerrando. En la parte de transversalizar la perspectiva de género es cuáles son sus políticas públicas, ¿no? ¿Quién, o sea, sus políticas al interior de la institución? ¿Quiénes atienden este espacio de las mujeres que están embarazadas? ¿Quiénes las acompañan? ¿De qué manera las acompañan? ¿Cuánto es el tiempo de espera? Yo creo que aquí en realidad ustedes ponen muchísima más atención en eso. Pasamos a la última. Algunas situaciones de violencia obstétrica las pueden hacer las denuncias, y pues ahí terminamos con esto. Evitemos esterilizaciones forzadas, anticonceptivos no consentidos, uso del lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, cesáreas injustificadas y no patogénicas. Eso, exactamente. No, busquemos poner las enfermedades de las mujeres en el cuerpo de las mujeres cuando no existen, vaya. Entonces, no las asustemos todo el tiempo, y eso también va a ayudar a que respetemos sus derechos humanos y evitemos la violencia obstétrica. Y entonces, pues hasta que no haya ninguna violencia, podamos llegar como... la reflexión es, no fomentemos que haya violencias desde que parimos o desde que nacemos, ¿no? Hay que evitar esta situación y hay que acompañar a las mujeres de una manera más empática, porque al final de cuentas esa es una violencia que no se nombra, y sin embargo, imagínense, no se nombra, y San Luis es de los primeros estados en tener. Entonces, bueno, con esto quiero cerrar. Si hay alguna pregunta o alguna situación, pues bueno, abro el micrófono para la doctora. Se lo paso a usted y no sé si quieren levantar la mano, si hay alguna duda, hasta que la dignidad se haga costumbre en todas las sedes. Muchas gracias. Lorenzo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Más que nada, pues, justo uno de los diapositivas mencionaba que parte de las estrategias para evitar la violencia obstétrica es fomentar que en las instituciones haya condiciones adecuadas para la violencia, es decir, luchar contra las carencias, las insuficiencias, etcétera. Lamentablemente, o bueno, al menos desde la perspectiva que creo muchas veces nosotros como médicos vemos, es que cuando llega a haber uno de estos casos, siempre todas las recomendaciones, indicaciones o sanciones van contra el médico. La Comisión Estatal de Derechos Humanos también genera alguna presión hacia las instituciones, porque por decir, digamos, si el Hospital 1 de aquí de San Luis Potosí del IMSS es el que atiende a todas las pacientes obstétricas de toda la zona centro. Si tenemos 8 camas y de repente hay 70 pacientes en sala de espera y 30 están en condiciones graves, o sea, ahora sí que no digo que el personal médico no cometa errores, porque lamentablemente creo que todos aquí cuando fuimos residentes vimos ejemplos justo de, ay, ¿a poco no se va a cuidar con nada? Ay, ¿a poco eso, bla, bla, bla?
pero justamente también sabemos que muchas veces es de, híjoles, que no puedo pasar a esta paciente que está grave, o más bien, tengo una paciente grave, requiere monitorización, pero nada más tengo 2 camas con monitores. Entonces la puedo pasar a otra área, pero no se le va a dar la atención adecuada, y entonces retraso la atención de la otra por atender esta, y justo todas esas vimos que son partes, o sea, son formas de violencia obstétrica, pero ¿de qué manera o en qué medida se presiona a las instituciones entonces también para que entonces mejoren las condiciones, también para que pues nosotros no nos veamos expuestos a esa propensión? Es que no es decirlo propensión porque sería como justificar de, no, pues por eso lo hacemos, pero que facilitan la violencia obstétrica. Ok, muy buena pregunta. Al final es... Ok, ya regresamos. Yo ya me digo de... sí, efectivamente, las recomendaciones de la comisión no van solo para la persona, más bien van para la institución. Lo que se busca en una recomendación es prevenir que vuelva a vulnerarse el derecho humano de cualquier persona. Sin embargo, esto que tú estás diciendo es muy interesante, porque no solo pasa en el sector salud, en el sector de acceso a la justicia, que es en el que yo laboro, pasa también. Hay muchísimas investigaciones y de pronto no hay un acceso de todas las mujeres al sector salud. ¿Cómo ponderas quién es la mujer que necesita urgentemente la atención y quién no? Tienes que documentarlo y tienes que entregarlo tú y de alguna manera no que justifiques, pero tú dices, a ver, yo te dije a ti, director, que solo tenía estas camillas y que al final de cuentas iba a atender a quien estaba en peligro de muerte, por ejemplo, y que la otra persona iba a pasar a este espacio. Y tú me dijiste que estaba bien. Entonces, tú ya haces tu reporte porque estructuralmente no tienes las condiciones para darles una garantía de todos sus derechos como está marcado en la normativa. Pero tú ya te justificaste de alguna manera, no fue una omisión, o sea, no va a llegar alguien más a decir, el doctor se lavó las manos y entonces se fue a su reunión y nos dejó aquí a las enfermeras a hacer circo, maroma y teatro con las señoras que estaban primerizas, ¿no? No hiciste eso. Tú lo que hiciste fue ponderar quién corría más riesgo y de esa manera buscar que ninguna de las mujeres que tenían en ese espacio se le vulneraran los derechos. Yo estoy segura que si una mujer le dices, señora, tenemos 5 en espera, la voy a poner aquí, pero esta enfermera se va a quedar acá donde usted, la vas a dejar tranquila. ¿A que sí? Tú solamente la metes en un cuarto y le dices, señora, tenemos un montón de trabajo, aguantes. Y te vas. Claro que la señora se ¿no? Y que vas a generarle mucha más ansiedad. Entonces, muchas veces tiene que ver con un tema de voluntad, tiene que ver con un tema de qué nos atraviesa en la vida. Esta parte que tú decías, de lo que se hace mucho en los servicios y todo esto, lo que les digo del tacto y demás, tiene que ver con lo que nos atraviesa. Por eso empezamos a hablar con los dientes violetas. No nada más se pongan los dientes violeta de la voluntad, también hay una normativa y también hay una penalización. Entonces también hay cosas que ya están dadas, ¿no? Tanto por la Suprema Corte de Justicia como por protocolos previos. Entonces, lo que yo siempre les digo, documenten todo. Yo ya le dije al médico, no sé, tu director te va a decir, ¿sabes qué? Ya me hartaste, Lucido, porque me dices todo el tiempo que no te alcanzan las escrituras. Sí, pero si de esta manera yo voy a justificar que no es que yo no esté dando una buena atención, sino que el hospital carece, entonces en algún momento va a haber un presupuesto para poder abrir más la sala. Y tú me vas a decir, Clau, ¿eso no pasa? Sí, sí sucede. ¿Por qué? Porque al momento en que lo estamos documentando también se documenta. Nosotros desde el activismo lo que hacemos mucho es hacer el señalamiento y buscar que al momento de aprobar los presupuestos en el Congreso del Estado se diga el sector salud necesita esto porque el sector salud tiene un presupuesto amplio que no se distribuye de la manera adecuada, eso es otro rol. Y entonces ahí tiene que ver con un tema de Contraloría y demás cosas. Pero esa sería como mi respuesta en el tema de poder justificar derechos humanos a quien le hace la recomendación de hechos a la institución. No te va a dar una recomendación para el doctor A o el doctor B, te va a dar una recomendación para toda la institución, ¿sale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Bueno, en el chat de los socios que están en línea, es una sesión híbrida.
Nos comenta la doctora Alfaro, importantísimo tema. Felicidades por su ponencia, de manera muy personal y experiencia. Cada embarazo es un binomio y aunque sea el primero o los subsecuentes, siempre implica miedo, pues se corre el riesgo de alguna complicación en cualquier etapa del embarazo, parto o puerperio. Solamente como comentario. El doctor Iram Sánchez comenta, buenas noches, licenciada, tengo una duda. En algunos casos, como comentó al inicio, cuando desafortunadamente pierden el bebé de mayor edad gestacional, 34 o 38 semanas, en algunos casos, para evitar infección como corioamnionitis, se realiza de urgencia. En muy pocos casos se realiza la iniciación de trabajo de parto, aunque esté obitado el producto. Se espera, lo pone entre comillas, a que haya evolución de trabajo de parto obitado, entre comillas, en los que se tiene que revisar la dilatación del cuello uterino para hacer ese parto. Para evitar expulsión en su cama de espera, en estos casos también se considera violencia. Como pregunta, y se sucede más común en hospitales públicos. Si se fijaron, la constante que estaba en la tipificación de los el tema de que no fuera informal, ¿no? Que fuera en contra de su voluntad. Si ustedes, a lo mejor dicen que cansado, pero si a todas las mujeres les dicen, esto puede ser el resultado A, el resultado B, el resultado C, y si sucede esto, podemos irnos por este camino. ¿Estás de acuerdo en que no vas a esta responsabilidad? ¿Puede pasar esto? ¿Tú prefieres esperar o que intervengan? No, pues yo prefiero que intervengan. Le firmas aquí que prefieres esperar. Ojo, informándole cuál es el procedimiento. Al momento de la labor, si sucede cualquiera de los escenarios, ustedes ya saben, la señora, qué era lo que quería. Y de esta manera ya hubo una voluntad, un consentimiento, y no van a salir con que así no querían que fuera, ¿sale? Y de esta manera se protegen ustedes. Esta parte ya no sería violencia obstétrica porque la señora ya dio su consentimiento de que prefiere esperar, que prefiere que se haga la intervención. Allá hay una... Familiares, soy sonografista de la clínica 47 y estamos, cuando me toca hacer lo que son los ultrasonidos, les pregunto sus antecedentes ginecobstétricos a las pacientes y me ha tocado que en ocasiones, omiten decirme que tuvieron un aborto. Cuando les digo, también se debe de contar porque pues ese es un factor de riesgo más. Lo que hacen ellas es, pues, ponerse tristes o cambiar la conversación porque dice que eso es muy doloroso. Cuando nosotros hacemos en la consulta, en el lado ahora sí de consulta externa, hacemos nuestra guía, nuestro interrogatorio y a lo mejor no prestamos atención que cuando nos dice tiene algún aborto, ellas lo dicen a lo mejor fríamente, pero cuando yo les estoy en la otra parte del ultrasonido, ellas se ponen de una forma pues sentimental y a veces omiten eso o se ponen tristes en ese momento. Gracias por el comentario. Creo que es muy importante lo que ella está diciendo, no solamente como desde el sector salud, sino que se nos ha enseñado a omitir a quienes no están, ¿no? Ya sea en abortos naturales o en abortos practicados, pero les comparto, además de ser abogada, también estoy del otro lado como, bueno, trabajamos con terapias, también justo la abogacía me llevó a entender que una sentencia luego no ayuda a resolver algunas situaciones de las mujeres en cuanto al dolor y en cuanto a lo que han vivido. Entonces empezamos también en la parte terapéutica y algo que sale constantemente es el no nombrar el tema de los abortos. Y desde la área psicológica tiene que ser nombrado. ¿Por qué? Porque son energía, si que ustedes lo quieren ver, que está en un espacio familiar. Desde la parte sistémica, un aborto, por ejemplo, quienes han abortado al hijo mayor, esta posición de hijo mayor tiene toda una carga de energía y todo un objetivo en la vida.
Y entonces los demás se mueve absolutamente todo el sistema familiar. Y de pronto tenemos personas que no encuentran el sentido de vida porque no están ocupando el espacio que tenían, porque son los secretos de familia y las cosas que no enfrentamos. Aunque tiene que ver esto con el sector salud, tiene que ver todo lo que dijo la compañera. Hay a veces duelos que no se viven, hay mamás que pasan tristes toda la vida y que no se permiten llorar para que las demás personas de la familia no se pongan tristes, ¿no? Y entonces de pronto tenemos, en mi caso, una abuela que perdió 3 hijos y que nunca, hasta sus 90 años, decidió cómo nombrarlo y decirlo y sentirlo. Y entonces, eso es todo un tema, el tema de los abortos. Muchas gracias por tocar. Sí, claro. Dice el doctor Gerardo Rosales, muy importante que todo lo que uno oferte como métodos de planificación se tenga evidencia que se hizo y que la paciente firme, aunque a nivel institucional debe haber más involucramiento del área jurídica en la elaboración del consentimiento informado. La doctora Susana Jiménez, dentro de las instituciones hay algún módulo donde pueden acudir las pacientes para iniciar su queja. Muy buena pregunta. Sería el área de trabajo social en la teoría. En la práctica, no lo sé, en todas las instituciones. Se supone que en el sector salud el área de trabajo social acompaña al 100%. Si alguna paciente necesita poner alguna queja, actualmente con todo el tema de la contingencia, incluso en la comisión se pone en línea, la queja se puede poner en línea y puede poner inmediatamente. Entonces, eso son como algunas de las cosas que pudieran ser. Y si no, pues bueno, la Comisión de Derechos Humanos está en lo que es esquina de Escontría y Mariano Montero, ahí en Tequis, y también puede ser telefónicamente. Se supone, y digo se supone porque me ha tocado que no me contestan, pero trabajan 24 horas y cualquier situación, a veces me van a decir, es que una queja para qué ayuda. Una queja ayuda mucho a que te puedan entregar la información específica de qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿En qué sentido? La vulneración de derechos no solo se siente, sino que se vive y se padece, ¿no? O sea, algo nos duele, algo no estuvo bien. Y a lo mejor a veces no sabemos si la institución lo hizo tomando en cuenta los protocolos o no. Por lo tanto, al acudir a poner una queja, lo que hace la comisión es tomar la narrativa, turnarla a una de las visitadurías, dependiendo de qué es la vulneración de derechos, y posteriormente pedir un informe justificado a la institución. La institución recibe el documento y obviamente va a ver quiénes del personal participaron en ese hecho y les van a pedir que narren desde su mirada, desde su propia realidad, qué fue lo que sucedió, aportando las pruebas necesarias. La comisión va a decir si se tienen las pruebas que aportó el sector salud y no se procede en la queja porque se actuó de manera de acuerdo a los protocolos y cumpliendo la normativa, o si hubo una vulneración de derechos. Y entonces, si hay una vulneración de derechos, a veces nos alcanza para una recomendación, y las recomendaciones son situaciones que va señalando la comisión para que en los hospitales o en cualquier institución que haya cometido esta situación de vulneración de derechos, no se vuelva a repetir. Y de esa manera se le da un seguimiento. Ya hay un espacio donde se le da el seguimiento y desde el activismo o desde sociedad civil hacemos algunas observaciones. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, vamos a dar lectura a una pregunta más. ¿Ok? En general son muy buenos comentarios hacia la ponencia y sin embargo existen como comentarios controversiales de parte de nuestros Está muy socios. bien. De eso se trata. Exactamente. Bueno, Yo dije, yo no voy a convencer a nadie. dice la doctora Anabela Salinas, dice, ¿por qué el área jurídica no le adjudica responsabilidad a las parejas que no planean sus embarazos de altísimo riesgo y nos generan a los servicios de salud un altísimo riesgo de que su desenlace sea muy complicado o malo y nos culpen por no poder salvar a nivel de Dios? Al nivel Y aprovechando para cerrar, un último comentario, comenta el doctor Vicente Bautista, en medicina familiar, una vez un coordinador mencionó que una acción como impedir a una embarazada pasar acompañada a la consulta era violencia obstétrica. Pero entonces, me pregunto, tomando en cuenta que nos dan de
10 a 15 minutos para una consulta, darle poco tiempo a la embarazada se podría considerar violencia obstétrica. ¿Hay alguna recomendación en derechos humanos respecto al tiempo adecuado para la atención obstétrica en medicina familiar? Con esto cerramos la participación de nuestros socios en línea. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera parte, derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos conquistados. Y entonces, en cuanto al primer comentario, pues en la normativa no viene nada en cuanto a las parejas que tienen alto riesgo, pero más bien ahí es esta parte de los consentimientos informados y la responsabilidad. Desde el área jurídica, ustedes como hospital no le pueden decir a las parejas, ¿no? Tu embarazo es de alto riesgo y entonces no te voy a atender porque entonces los estarían discriminando, ¿sale? Pero sí les pueden decir, nos vamos a dar el tiempo, te vamos a explicar todo lo que implica y tú nos vas a firmar la autorización de que podamos realizar las maniobras necesarias y que tú decidas qué va a ser en este hospital, aunque te estemos diciendo que es el 20% de seguridad de que se logre tanto el producto como el. A lo mejor esa persona lo que va a hacer es decidir buscar otro hospital, ¿no? U otra opinión, u otra situación. Pero ustedes ya les informaron. Y entonces desde ahí, sí, a lo mejor esta parte que decía la doctora me llamó la atención, que queremos que nos salga el nivel Dios. Pues es que cuando uno se siente de la patada, si llega con los doctores. Tengo una amiga que justo le internaron el día viernes, yo andaba en la marcha, y ella me dice, yo llegué al hospital y dijo, usted hágame lo que me tenga que hacer, porque me siento muy mal. Y si me desmayo, le doy permiso de lo que sea, le firmo lo que sea en este momento. Le digo, ¿es en serio que dices eso? Sí, porque tú siempre me has dicho que si no firmo nada no me van a atender, entonces yo quiero que me atiendan. Bueno, tienes razón. Ya algo sí, al final de cuentas ya está en su casa, ya está bien, pero ella llegó así de, hágame lo que usted quiera, ¿no? O sea, le doy mi consentimiento porque confío en usted. Y así nos pasa a la mayor parte de la población. Confiamos en los médicos, confiamos a donde buscamos la atención. Entonces, me parece complejo esta parte de los embarazos de alto riesgo porque también tengo amigas que han buscado embarazarse y no han podido y llevan 5 años y su embarazo es de alto riesgo y las critican porque ya tienen 40 y si supieran que llevan 35, o sea, llevan 5 años buscando el embarazo. Eso es de cada quien, entender y ser empáticos con la historia de los demás nos ayuda esta parte. Lo de en cuanto al tiempo, se la voy a deber, ahí están mis datos, les dejo la presentación. Hasta ahorita, al menos aquí en San Luis, no ubico ninguna recomendación, pero seguramente a nivel nacional sí hay alguna, entonces pudiéramos compartirla, si ustedes me lo permiten más adelante, sobre todo porque al final de cuentas, estas preguntas suceden mucho en el sector público, el tema de los tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que modificar? Pues la política pública. Tenemos que ver que no es normal que den consultas de 15 minutos y que la atención sea deficiente. Entonces, sí es una violencia obstétrica, pero nadie se ha quejado. Entonces, mientras nadie se queje, pues vamos a seguir teniendo consultas de 15 minutos. Entonces, pues muchas gracias por su atención y que tengan bonita noche.